Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. Poderoso es tu nombre, glorioso es tu nombre, Padre. Majestuoso es tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias, Señor Santo, porque tú eres nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bendigo, Señor, la vida de los discípulos. Bendigo tu nombre. Exalto tu nombre, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios y tú nos vas a guiar esta mañana, Señor, y tú nos estás guiando. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, gracias y gracias. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi alma te bendice. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Vamos a entonar una alabanza, hermanos. Ya entre las últimas, esta se llama Usa mi vida. Aleluya. Paz de Cristo, bendecido inicio de semana. Aleluya, ya nos llegó la frescura de este año. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño, con todo el
el cariño de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño, con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aleluya. Paz de Cristo. Discípulos, alabamos el nombre del Señor. No tenemos derechos de autor sobre esta alabanza, aunque es del dominio popular. Aleluya. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios reciban una fresca unción. Aleluya. Dijo el apóstol Pablo, tolérenme un poco de locura. Y el sábado estuvimos hablando precisamente, hermano, en que no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Qué tan importante es entender cuál es la regla de los apóstoles? La palabra de Jesús. Nosotros no nos hemos bautizado, a la mayoría de ustedes. O sea, no puedo decir que es mi remanente. Pero Dios es tan bueno, hermanos. Dios es tan bueno que cuando estábamos todavía pastoreando aquí en la quinta iglesia de Ensenada, el Señor me dio una visión. Y en la visión miraba yo a todos los pastores. Y esto no es hablar mal de los pastores. Buceando en un río, poniendo redes para agarrar todos los pescados del río. Todos estaban muy ocupados. Y yo los estaba mirando. De pronto, yo estaba como unos 20 metros del río. O sea, no estaba en el río que ellos estaban. De pronto, ellos trataban de pescar. Y de pronto del río, escuche, de el río, hermano, sale un pez. Pero un pez enorme, enorme.
y empieza a volar el pez así, que viene así, desde allá, desde el río hasta donde yo estoy, se va por el aire el pez. Y cuando veo que el pez viene hacia mí, hermano, yo simplemente me posiciono así para recibirlo. Pero conforme va llegando, el pez viene creciendo. Y cuando cae en mis brazos, hermano, el pez, cuando cae en mis brazos, es demasiado grande. No lo alcanzo a abrazar. Como si yo hiciera así, no lo alcanzo a abrazar, hermano. Es demasiado el pez, o sea, es demasiado grande el pez que no lo alcanzo a abrazar. Y entonces el pez se me mueve aquí y tiene que quedar aquí en mis pies. El pez queda aquí conmigo. El pez no se regresa al agua, el pez se queda conmigo. Y yo me quedo impresionado, ¿cómo, Señor? Si ellos están buceando. Entonces yo entiendo. Yo entiendo que el que me pone a mí en las manos, hermano, es el Señor. El que me puso al remanente es el Señor. ¿Hay alguien en casa? Yo no entendía lo que venía. Como 3 años después el Señor nos dijo, el tiempo se acabó. Y como dice aquí en el versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Yo no ando acarreando gente para la caña cascada. Ni ando buscando seguidores. Ni ando buscando que me inviten. De hecho, acaba de estar un obispo aquí, en casa, y me dijo, hermano, pero sí puedes salir a... Luego yo me congrego en la segunda iglesia, ahorita no me he congregado porque estoy recién operado. Bueno, ya tengo 3 semanas en recuperación, o mañana cumplo 3 semanas, gracias a Dios, ya me siento bastante mejor. O mañana o hoy voy a ir por agua, va a ir mi hija conmigo para que ella mueva las mangueras y jale las mangueras. Yo voy a manejarla, vamos a ver cómo me siento manejando estándar. Manejé estos días el automático, pero ahora voy a manejar el estándar. Espero en Dios que todo esté bien, mis reflejos están bien, gracias a Dios. Entonces, hermanos, ese es el motivo por el cual nosotros no nos hemos congregado realmente este mes. Entonces, Dios está añadiendo, hermanos. Como dice nuestra hermana, Dios añade al remanente los que van a participar del remanente. O sea, es increíble cómo Dios abre puertas y cómo Dios cierra puertas. Entonces, no pretendemos decir que el remanente es nuestro o que Dios me puso un remanente. No. Dios trajo un remanente. Yo no sabía nada de un remanente, mas sin embargo, Dios lo puso en mis manos.
pero no para señorear del remanente, ni para gloriarnos del remanente. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque no es bueno el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El capítulo 11, vamos al capítulo 11, hermanos. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice. Sí, dice, tolérenme. Y dice el apóstol, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Realmente esa es la función de un apóstol, hermano. Porque dice, lo celo con celo de Dios. O sea, tengo que cuidar que en lo que nos comprometemos, tratemos de cumplirles. Porque no se trata de utilizar mi posición para sentirme mejor, más que ustedes y para que cuando yo falle, yo diga, es que yo le estoy sirviendo a Dios. Que yo no sea capaz de reconocer mis errores. Si alguien tiene celo por alguien, tiene que demostrarlo en la sabiduría de Dios, no en un celo sin ciencia. Y el apóstol dice, porque os celo con celo de Dios. O sea, no con celo de caprichos humanos. Amén. Como el pastor que dice, es que usted no puede ir a ningún lado, usted tiene que estar aquí. Y usted no puede hacer esto y esto y esto otro, y si lo hace, pues no va a estar aquí. No, hermano. No tenemos más que un Dios, y se llama Jesús. Por eso dice, pues os he desposado con un solo esposo, o sea, no tengo doble cara, dijo el apóstol Pablo. No tengo un esposo para las que me tratan bien y un esposo para los que me tratan mal. No tengo un esposo para los que diezman y un esposo para los que no diezman. Dice, os he desposado. ¿Qué es desposar? Os he comprometido, no conmigo, no con mi grupo, no con mi institución. Los he comprometido con Cristo. ¿Cuántas veces he repetido, hermano? Su amistad personal no es mi punto principal. En que ustedes sean mis mejores amigos. No, hermano. Mi interés en que ustedes sean los amigos de Jesús. Porque he dicho que si usted es amigo o amiga de Jesús, entre usted y yo nunca va a haber problemas. Y eso es lo más importante, entender esto, hermano. Y dice el apóstol, los he desposado, los he comprometido con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura para Cristo, para presentarlos perfectos delante de Dios. Por eso es la insistencia de la santificación. Por eso es la insistencia de la oración, del ayuno, de la pureza, de ser honestos, de ser transparentes.
de ser íntegros, de no ser hipócritas. Por eso dice enseguida el apóstol, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Miren lo que dice el apóstol, tengo temor, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué terrible es eso, hermano. En poner condiciones para poder transmitir. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, hermano, con comida o sin comida, como dijo la viejita, con guaraches o sin guaraches. Amén. Con Biblia o sin Biblia, con iglesia o sin iglesia. ¿Por qué con Biblia o sin Biblia? No estoy inventando, hermano, porque los discípulos del Señor no tenían Biblia. Tenían la pura ley, la Torá, los salmos y los profetas. Porque no tenían templo donde congregarse, con templo sin templo. Porque tenían todo en contra, los fariseos, el gobierno y los demonios. ¿Quién los detuvo? ¿Que no tenían dinero? ¿Quién va a detener al remanente? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Qué tremendo, ¿no? Y yo pregunto, ¿el evangelio que se predica en la iglesia, hermano, es el evangelio de Jesucristo? ¿El evangelio de la prosperidad es el evangelio de Jesucristo? ¿Qué nos enseña lo que está pasando en la iglesia? Que apenas van a aprender a ser discípulos, que apenas quieren aprender a ser discípulos. Y que Jesús no mandó a ser discípulos desde hace 2000 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y entonces, por eso el apóstol diciendo, tolérenme un poco de locura. Tolérenme. Dice, y pienso, dice el apóstol Pablo, que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles.
Pues aunque te tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos demostrado. Y el apóstol dice, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde, por cuanto no les pido que me mantengan. Peco yo humillándome a mí mismo para que ustedes tengan, por cuanto les he predicado el evangelio de Dios gratis. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los que predican el evangelio vivan el evangelio, pero las condiciones en las que la palabra de Dios se dijo no es que nos íbamos a encerrar adentro de la casa, sino que íbamos a llevar el evangelio. Para poder decir como el apóstol Pablo, peligros con los de afuera, peligros con los de adentro. Peligros en ríos, peligros en el mar, peligros en cárceles, peligros. ¿Por qué Jonás no se quiso salir del vientre de la ballena? Estaba bien seguro ahí en el vientre de la ballena. Entonces dice el apóstol Pablo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a vosotros. Y no porque esté buscando un salario o un mantenimiento. Dice el apóstol, he despojado a otras iglesias. O sea, he permitido que me den, que otros se despojen para darme a mí, para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Eso es ser un ministro de Jesucristo. Esa es la norma que el apóstol Pablo pone para los ministros, para los pastores, para los evangelistas, para los apóstoles, para los profetas, para los maestros. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la gloria de Dios. Cuando uno está lleno de la gloria de Dios, hermano, se goza en las necesidades, se goza en los padecimientos, se goza en los sufrimientos, de tal manera que no tiene necesidades físicas. Porque eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios añade todas las cosas. Por eso dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago, dice el apóstol Pablo, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y enseguida dice lo más tremendo, porque estos son falsos apóstoles, son falsos hermanos, son falsos obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. A alguien le está pegando en la cabeza, a alguien le está dando comezón en la cabeza.
y le está siendo revelado. El apóstol dice, tolérenme un poco de locura. Si ustedes toleran a los locos, tolérenme. Y el apóstol dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y enseguida dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Hay alguien en casa? Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No los está condenando, está diciendo lo que está sucediendo. Si eso sucedía en el tiempo del apóstol Pablo, ¿hay alguien en casa? ¿No sucederá ahora? Y no estoy diciendo que estén mal. El problema es que están engañados porque la serpiente con su astucia los engañó. Porque empezaron a escuchar a la serpiente. Y la serpiente se viste de ángel de luz. Por eso dice el apóstol Pablo, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pudiera darte nombres, no de uno, quizás hasta más de 50. Y el apóstol Pablo da nombres de hombres perversos. Por ejemplo, dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Y empieza a decir todos los que se han ido amando al mundo. Pero el apóstol está diciendo aquí, tolérenme un poquito de locura. Sí, pero nosotros no estamos para evidenciarlos. Llegado el momento, se tendrá que confrontar con la verdad. Porque todo tiene su tiempo. Y otra vez digo, versículo 16, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. ¿Me explico? Que nadie me tenga por loco. Y si alguien me tiene por loco, pues recíbame como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y dice, lo que hablo, pregunta, no lo hablo según el Señor. No pregunta, está afirmando, fíjese bien lo que el apóstol está afirmando. Lo que hablo, dice, no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Con esta confianza de gloriarme. Lo está hablando en la carne, o sea, permítame gloriarme, permítanme hablar en la carne, está diciendo el apóstol Pablo. Permítame un poco de locura, permítanme autoexaltarme.
Permítame decirles que yo también, Dios me puso, pero no soy el único. Y dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. O sea, me voy a gloriar en la carne tantito. Es lo que está diciendo el apóstol. Pues, puesto que muchos se glorían según la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol? Déjenme bajarme tantito de la cruz. ¿Para qué? Para igualarme con los que están debajo de la cruz. Para que tengan un punto de referencia. Para que aprendan a discernir. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Por qué? Porque si de buena gana toleráis a los necios, pues que no pasaría nada que me toleren tantito a mí. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues si toleráis, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Qué triste, hermano. Qué triste que siendo pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, toleremos todas esas cosas. Cuando Dios nos hizo libres, ahora somos esclavos de los hombres. Ahora tenemos imposiciones, ahora tenemos reglamentos, ahora tenemos deberes, ahora tenemos de tal manera que nos comprometen, de tal manera que si yo no cumplo aquel compromiso, mi conciencia me acusa y me hace decir que estoy mal. ¿Por qué se quedaron tan seriecitas y tan seriecitos? Cristo nos hace libres, no nos esclaviza. Dice, pues toleráis si algunos esclavizas que si usted no diezma, usted se va a ir al infierno, y usted no diezma y anda sin, todo trae un cargo de conciencia aquí. Porque usted aprobó lo malo como bueno. Cuando el niño es niño, el niño va a decir que sí a todo. Pero cuando el niño crece, deja lo que es de niño. ¿Hay alguien en casa? El niño no es esclavo, el niño tiene que crecer, el niño tiene que madurar y el niño tiene que mostrar sus aptitudes para la vida. Y nuestras aptitudes para la vida no están en la carne, nuestras aptitudes para la vida están en Cristo Jesús. Las aptitudes para la vida no son los caprichos, no son los deseos, no son los gustos. Es que mi mamá me dijo que me iba a dar esto y me tiene que dar, y si no me da es mala mamá. Por eso cuando somos niños estamos bajo tutores y bajo cuidadores hasta que alcancemos una madurez, y entonces ahora nosotros podemos ser tutores y cuidadores, pero mientras no alcancemos madurez, no podemos ser ni tutores ni cuidadores, seguimos estando a expensas de que nos esclavice.
Pues toleraréis si alguno os esclaviza, si alguno os devora. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y cuando yo me someto a alguien como esclavo, por eso es que no puedes someterte a los hombres. Someterse es del hombre, es hacerte esclavo del hombre. Te tienes que someter a Dios y te sujetas al hombre. Y amas al hombre. Pero con el amor de Dios, no con las condiciones que el hombre pone en una institución. ¿Hay alguien en casa? Y entonces el apóstol dice, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Miraba los problemas y no los confrontó. ¿Para qué? Para no dañar a los demás. Prefirió hacerse a un lado. Pero en lo personal los trataba. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, dice el apóstol, ¿yo más? Yo también tengo osadía. Pero dice, hablo con locura. Hablo en la carne. Entonces él dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son cristianos? Yo también. ¿Son católicos? Dice, yo también. ¿Son apostólicos? Yo también. ¿Son romanos? Yo también. No lo estoy diciendo en broma. Es verdad, él era romano. Y él decía, ¿son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? También yo. ¿Sí? ¿Y qué dijo un poco atrás? Que Satanás se disfraza como ministro de Cristo. Y dice, son ministros de Cristo, versículo 23, como si estuviera loco hablo, yo más. Y empieza a decir, hermano, él empieza a decir lo que él hace. Pero más adelante vamos a encontrar, ahí lo saca para mostrar y para descubrir a todos aquellos que seguían en las apariencias. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
Está diciendo que ha recibido 399 azotes. Y si a ti te quieren corregir, con eso ya tienes suficiente para hacer un escándalo. Si te dan un azote, verdaderamente, ¿con eso te enojas? Y aparte, azotes con látigos. Pero ahora 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. ¿Hay alguien en casa? Eso es presentar el Evangelio, hermanos. Tolérenme un poco de locura, dijo el apóstol. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿No tenía razón para pedir que lo mantuvieran? Pregúntele a su pastor. Y luego dicen, ¿qué? Ay Dios, digan conmigo, en trabajo. Pregúntele cuánto trabaja su pastor. Pregúntele cuánto trabaja su profeta. En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué es lo que te preocupa? Y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Te voy a poner los ejemplos del apóstol Pablo, pero no te voy a decir los míos. Solo te voy a decir que desde el año 2000 y desde 1996, cuando entramos al ministerio, vino una persecución terrible sobre nuestras vidas y no ha cesado. Te puedo decir muchas situaciones terribles y difíciles que hemos pasado, de muerte, de hambre,
de no tener que comer, de no tener casa, pero en obediencia al Señor, no por nuestra negligencia. ¿Pero qué ganaría? ¿Demostrar de que yo sí soy de veras? No, hermano. No es bueno el que se alaba a sí mismo. Escuche de dónde sale todo esto. No es porque el apóstol quiera decir lo que ha padecido, pero lo tiene que decir para quitar la ocasión de aquellos que se alaban a sí mismos. Básteles el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Qué necesidad tengo yo de decir que he soportado lo que he soportado hasta este momento? Y si lo he soportado, no lo he soportado porque yo tenga capacidad. Lo he soportado porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. ¿Hay alguien en casa? Y todavía dice el apóstol en Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para tomarme prisionero. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Paz de Cristo, hermano. ¿Qué ganaría yo diciendo todo lo que hemos pasado? ¿Cómo hemos dejado casas? ¿Cómo dejamos a papá y a mamá y a los hermanos? ¿Cómo el Señor nos pide el trabajo? Y cómo Dios da testimonio de nosotros. Porque justamente la noche que pasamos en vela orando, cuando el Señor ya convenció a mi esposa de entregar el trabajo, fuimos al culto. Y a pesar de no haber dormido nada, y a pesar de haber pasado toda la noche en sufrimiento, los hermanos decían de nosotros, ¿qué tienen, hermanos? Se ven tan hermosos, se ven como si se acabaran de bautizar. Su rostro brilla. ¿Qué tienen? Nosotros solamente decíamos gloria a Dios. Cuando uno verdaderamente el sufrimiento lo abate, se le nota al otro día. Cuando uno verdaderamente se desvela porque forza el cuerpo, se le nota al otro día. Estábamos, dicen los hermanos, es que se ven tan diferentes, dice, como si se acabaran de bautizar. Es Dios dando testimonio de nosotros. No somos nosotros dando testimonio. Y ahí hay un mundo de diferencia. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos a discernir. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos enseñe
Cuando el Espíritu Santo nos enseña, hermano, mire, hermano, el dolor se transforma en gozo. La tristeza se transforma en danza. La escasez se transforma en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios suple. Es tan importante que nosotros entendamos. Dios fue muy claro conmigo y me dijo, hijo, cuando tengas necesidad, no le pidas a mis ovejas, pídeme a mí. Yo soy tu pastor. Yo soy tu proveedor. ¿Qué me enseña eso a mí, hermano? Que yo debo de proveer para las ovejas y no las ovejas para mí. Que los padres proveen para los hijos, no los hijos para los padres. Y cuando yo doy, entonces Él me da. Es tiempo de madurar. Es tiempo de dejar la infancia. Y cuando alguien madura, cuando alguien llega a una madurez, deja la infancia y ahora puede dar. Pero mientras está la infancia, es necesario que hay que seguirle dando. Porque si no le das, va a ser berrinche el muchacho. No va a querer hacer lo que le mandaste a hacer. Y te va a condicionar. ¿Por qué? Porque no fue instruido por sus padres. Porque no se dejó instruir. Estoy preparando un escrito acerca de la educación. Ayer empecé a escribirlo acerca de cómo debemos de educar a nuestros hijos. Y mi primer pregunta, yo como pastor, yo tengo que saber a dónde voy a guiar a las ovejas. ¿Qué tipo de ovejas quiero? Para mí no, para el Señor. Las ovejas no son mías. Las almas son de Dios. Y yo como pastor, ¿a dónde quiero llevar a las ovejas? ¿Se habrá hecho un pastor esa pregunta? ¿O solamente quiero bautizar para quedar bien con la institución y tener gente que diezme y ofrende? Porque la voy a condicionar para que diezme. Si quiere ser parte de esta institución, tiene que diezmar. Tiene que hacer esto y tiene que hacer esto otro y tiene que hacer esto otro. O sea, ¿toleráis que nos esclavicen? ¿Qué clase de ovejas tengo que preparar?
Si la directiva general se preguntara en la educación cristiana, ¿qué clase de pastores quiero tener en la institución? Yo pregunto, ¿en verdad quieren pastores que oigan la voz de Jesús? ¿O quieren pastores fieles a la institución? Y todavía persisten en hacer discípulos. ¿Por qué? Porque muchos pastores están siendo transformados y se van a escapar del control de la institución. ¿Qué clase de ovejas, qué clase de hijos como padre tú quieres tener? Ahora voy a hacerte otra pregunta. ¿Qué clase de esposa quieres tener? Ay, hermano. ¿Acaso no está Dios contigo? Tenemos lo que nosotros queremos. Tenemos lo que hemos sembrado. Pero nunca se nos debe olvidar que lo que permanece es lo que Jesús siembra. Así que, hermano, tolérenme un poco de locura. Amén. No se trata, hermanos, de demostrar lo que nosotros somos en la carne, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido para causar compasión, para causar lástima. Es Dios dando testimonio de nosotros. Amén. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermano.